Son las 7:41. Vamos a conversar con el doctor Alberto Campodónico, médico clínico intensivista. Doctor, buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación a su prestigioso medio de comunicación. Y bueno, Doctor, en este tiempo de pandemia se han dado un montón de procedimientos hasta cierto punto experimentales por una falta previa de procedimientos establecidos científicamente, porque este es un virus nuevo, ¿no? Algunos investigadores nuestros, entre ellos usted, han estado buscando alternativas para mejorar la condición de los pacientes. ¿Cuál es el aporte que usted ha logrado identificar en este tiempo? bueno, definitivamente una de las cosas nuevas que nosotros hemos logrado incorporar a lo que es el tratamiento de los pacientes es la molécula de streptokinasa streptonordasa, que actualmente se conoce con el nombre de Mutose y anteriormente se denominaba varidasa. ¿Para qué sirve la varidasa o Mutose? Sirve para dos efectos. Uno es un efecto antiinflamatorio y otro es un efecto antitrombótico. Como usted sabe, la enfermedad del COVID es una enfermedad básicamente inflamatoria que afecta a los pulmones, puede afectar el corazón, cerebro, hígado, vasos, riñones, es decir, una enfermedad inflamatoria en general. Primero llega a lo que es la nariz, boca, faringe y luego del octavo, séptimo, octavo día baja a lo que son los pulmones. En los pulmones llega a los alvéolos, produce una licuefacción alveolar y se junta con otro factor que se llama de necrosis y ahí es donde comienzan a producir los trombos. Son microtrombos, o sea, pequeñitos, pero en muchísima cantidad. Y estos microtrombos se van hacia lo que es la circulación pulmonar y producen el tromboembolismo pulmonar. Y ese tromboembolismo pulmonar es el que da dolor y comienza a bajar la saturación pulmonar. De repente, sin aire, sin oxígeno, baja por esos trombos. Y aparte de eso hay el fenómeno que inclusive muchas enfermeras se dan cuenta, que al colocar una vía periférica, comienzan a salir coágulos en esa vía, trombos. Entonces, ahí comienza a ver la hipercoagulabilidad. Entonces, ¿qué es lo que se pone generalmente cuando ya un paciente está hospitalizado? Se ponen las heparinas fraccionadas, o sea, Clexane, pero no tenemos un medicamento para lo que es la prevención o para evitar llegar a ese punto. Y ese medicamento que es el que yo utilizo en los 7, 8 días iniciales de lo que es la enfermedad. ¿Cuál ha Del sido la COVID evolución, doctor, la evolución que han mostrado los pacientes a los cuales ustedes les ha aplicado este tratamiento, tomando en cuenta que la enfermedad tiene diferentes manifestaciones o niveles de afectación en una u otra persona? Claro. Le cuento que los resultados son bastante buenos. ¿Por qué? Porque es un antiinflamatorio que no es ni un corticoide ni tampoco es un AINES. Es decir, no es como un diclofenaco, que por ejemplo pueden producir sangrado. Y tampoco es un ibuprofeno que puede producir sangrado, ni una aspirina que todo el mundo escucho que la usa y también puede producir sangrado, que es contraindicado utilizarla en el COVID. No se debería utilizar aspirina en el COVID. Más bien, el Mutose varidasa es una molécula que es muy noble, no hace daño al estómago, no produce un sangrado gástrico y es muy bien tolerada. Y aparte de eso, le produce una baja en lo que es la inflamación y permite utilizar menos el paracetamol, porque el paracetamol igual es afectación hepática. Y aparte de eso, se la puede utilizar en el pre-COVID, podría utilizar durante el COVID, muy importante en el post-COVID. Yo he visto muchos pacientes que les queda obviamente la afectación pulmonar e inflamatoria en las tomografías, con neumonía y afectación de lo que es su parte ahí, en la tomografía se ve bastante todavía la afectación y esto va disminuyendo poco a poco con lo que es el Mutose. Y aparte de eso, sabe que es muy importante. Nosotros cada semana o cada 15 días cuando el paciente sale de alta, se le hace los controles de ferritina, dímero D, LDH, PCR, hemograma. PCR es la inflamación en general, pero la ferritina es un marcador muy sensible para el COVID, para la inflamación, y el dímero D es para los trombos. Entonces, estos marcadores con el Mutose o con la streptokinasa streptonordasa van bajando significativamente poco a poco. Y en el transcurso de un mes, 2 meses, usted los tiene ya muy controlados, es decir, un medicamento muy importante para el post-COVID. Doctor, Para el pre-COVID, obviamente, para evitar que llegue a ese punto de trombosis
que es muy difícil a veces de controlar ya cuando un paciente está hospitalizado. Le decía sobre esta estreptoquinasa y estreptodornasa, espero haberlo pronunciado bien. Sí, sí. ¿Debe darse a través de necesariamente de una administración por un profesional de la salud, o la gente puede suministrárselo de forma particular en sus viviendas? Mire, todo medicamento debe darse siempre por un profesional de la salud. Le comento por algo. Ayer mismo una paciente le colocaron un suero X más vitamina C intravenosa, X. La paciente era hipertensa. Le produjeron un edema agudo de pulmón porque la paciente tenía COVID y no lo sabía. Terminó con un paro cardíaco, llegó al hospital ya sin signos vitales, la reanimaron y logró llegar a estar intubada, pero está muy grave la paciente. Yo le pregunté, ¿quién le recetó eso? Me dijeron, nadie, sino que la enfermera lo pone como un servicio. Entonces nadie lo recetó. El motoce obviamente es una molécula muy noble, no hace daño, pero yo creo que todo medicamento debe ser prescrito por un médico, definitivamente. Doctor, yo, hago énfasis en esto porque, y usted debe saberlo de sobra, nuestra cultura es muy complicada con el tema de respetar este tipo de procedimientos. La gente va a la farmacia o se pone lo que le dijo el vecino que le hizo bien al primo, del tío, del abuelo. Y es así que casos como el que usted menciona tienen que haberse repetido, pero por cientos, si no miles. Claro, no llegan a la prensa y la gente simplemente muere. Pero es importante que la gente tenga en cuenta, y mejor si usted lo dice, que este y los otros tratamientos únicamente bajo prescripción o aplicación médica. Quedamos en eso, ¿no? Claro. Sí, no, es exacto. Mire lo que yo le iba a decir. Por ejemplo, las personas hospitalizadas utilizan la heparina fraccionada, que es subcutánea. Nosotros los médicos, cuando se complica mucho el cuadro de lo que es la trombosis, podemos utilizar, dentro de los libros dice, utilice intravenosa la heparina. Yo no la uso, pero al inicio hubieron colegas que la utilizaron. ¿Y qué es lo que pasó? De irse a lo que es la trombosis, se fueron a la coagulación intravascular diseminada, es decir, el paciente sangró por todos lados y el paciente falleció. Es decir, uno tiene que buscar un equilibrio en las cosas, y yo considero que la vía oral como mutose, que no hace daño, y es un fármaco bastante tolerable, decirlo así, es bueno. Y los resultados están en los pacientes, siempre yo digo, que tienen el post-COVID y los que se ha logrado evitar que vayan a hospitalización. Entonces, considero, aparte de eso, que es una molécula que no es nueva como tal, ya tiene más de 70 años o mucho más de 70 años en el mercado, pero obviamente se descontinuó su uso en Ecuador. ¿Por qué? Porque desapareció del mercado, después apareció nuevamente ya en España con la licencia, luego en Corea del Sur, y de Corea del Sur el único país en Latinoamérica y en América que la tiene es Ecuador. Doctor, quienes estén interesados en este tipo de tratamiento, ¿dónde lo ubican? ¿Cómo hacen contacto con usted o con otros profesionales que lo estén aplicando? Bueno, yo estoy aquí en Guayaquil, pero en todas las Cruz Azul, en Guayaquil está el producto, está en Farmacy, y en Quito también lo tiene el laboratorio de Farm. Aquí mi número es el 099-41-93667, y también a nivel de Quito a través de lo que es el laboratorio Farm. Entonces, el producto está a nivel nacional en todas las Cruz Azul, y el producto se llama Mutose y se toma generalmente una cada 6 horas, una cada 8 horas, de acuerdo a lo que se recomiende por parte del médico, de acuerdo a lo que el dímero D está, porque normalmente el dímero D, que es el de los trombos, está hasta 500. Usted puede tener 1500, puede tener 2000, puede tener 3000. Entonces, o en el post-COVID puede tenerlo en 1000. Entonces usted verá, de acuerdo a eso, cuánto toma. Entonces, esa es la puntualidad. Doctor, gracias por esta información. Que tenga buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos a las órdenes.